Mi nombre es Irma Hernández Cruz. Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser, coleguen, y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Qué duro, hasta ahora ni la gobernadora de Veracruz ni otra autoridad ha dado más detalles de Irma Hernández Cruz, 62 años. Irma Hernández, docente jubilada y taxista en Veracruz, fue víctima de un secuestro y homicidio ocurrido en julio de 2025, como resultado de la violencia y extorsión de grupos criminales. A toda la población de Poza Rica, Cihuatlán, Cazones y sus alrededores. Como saben, ya estamos aquí y continuaremos con el exterminio de los perros del Popo. Desde meses antes la zona estaba controlada por la organización delictiva conocida como Mafia Veracruzana, dedicada principalmente a la extorsión bajo amenazas de muerte hacia grupos vulnerables como los taxistas. Irma se negó a pagar la cuota semanal de estos individuos peligrosos, haciéndola un blanco para demostrar que con ellos no se jugaba. El 18 de julio de 2025, alrededor de las 10 de la mañana, fue interceptada violentamente por hombres armados en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. La bajaron a la fuerza de su taxi y la llevaron a una camioneta, desapareciendo de la vista pública. No hubo intervención ni presencia policial o de vecinos que pudieran detener el secuestro. Esa misma tarde se reportó su desaparición. La Comisión Estatal de Búsqueda activó una alerta con sus datos físicos. Mujer de 62 años, cabello entrecano, con una característica mancha bajo el ojo izquierdo. Luego de 4 días, el 22 de julio, un video comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes ella aparece esposada y rodeada por un grupo de hombres armados, con chalecos que llevaban las siglas MV de Mafia Veracruzana. Video en el cual fue obligada a leer un mensaje dirigido a los taxistas, exigiendo el pago de las cuotas bajo amenaza de terminar como ella. 2 días después su cuerpo fue encontrado en un rancho a más de 40 kilómetros del lugar del secuestro. El sitio mostraba indicios de una fuga apresurada, con vehículos abandonados, armas tiradas y equipo táctico disperso. Según lo reportado por las autoridades, falleció de un ataque del corazón producto de la conmoción, aunque muchos no han sido convencidos con esta versión de su deceso. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no. En México los homicidios son la primera causa de muerte para los jóvenes, y una de las más frecuentes en adultos, por encima de los infartos y el cáncer. Solo en los primeros 6 meses de 2024, más de 10.000 mexicanos entre 15 y 44 años fueron asesinados. Sobre estos crímenes siempre se ha planteado la pregunta de que en algo andaban, porque es más fácil aceptar que alguien culpable falleció a tiros por alguna organización delictiva. ¿Qué hay entonces con el caso de los niños ultimados en Culiacán en 2023, por cruzar accidentalmente una zona en conflicto entre los chapitos y los mayos? O los 9 jóvenes desaparecidos cuyos cuerpos en estado de descomposición se hallaron entre la maleza con signos notables de tortura. Solo uno de ellos pudo sobrevivir al infierno. En su declaración, la sobreviviente acusó que policías de Huatulco participaron en esta presunta masacre. El país se ha acostumbrado a enterrar a sus muertos bajo la sospecha. Otros ignoran completamente lo que ocurre insensibilizados por tanta desgracia. Con un sistema de justicia vendido a los señores del narcotráfico y sus legiones armadas, es difícil siquiera plantear una solución realista a pesar de tener ejemplos como El Salvador, de que un país puede salir de la más absoluta de las miserias delincuenciales. Sin embargo, eso no es suficiente. Los cárteles en México poseen armamento avanzado y una organización de corte militar, que imposibilita intervenciones inmediatas. Y si a ellos se le suma que existe un sector de la sociedad que tiene la errónea idea de considerar a los narcos como sus salvadores, entonces nos daremos cuenta de que esto va más allá de lo que un gobierno con varios de sus miembros corruptos pueda hacer o siquiera soñar con mejorar. Todo esto nos lleva a uno de esos casos, tan perturbadores como trágicos, que hacen atender a la realidad que afecta a uno de los países más bellos e influyentes del mundo.
una mujer aterrada viaja en una camioneta que recorre Tamaulipas. No sabe a dónde va ni para qué. Solo sabe que si se quita la venda de los ojos, la ejecutarán. Que esos hombres armados que la custodian son tan sádicos, que parecieran paridos en el infierno. Y que ese podría ser su último día con vida. Cuando baja le ordenan quitarse la venda y camina detrás de los hombres armados. Sus ojos se fijan en una luz tenue y roja, que cubre todo lo que hay en un sótano casi sin muebles, con cuerpos desnudos y encadenados a las columnas que van de techo a piso. Ahí están jóvenes que agonizan desvanecidas, sostenidas solo por cadenas. Alrededor de ellas merodean hombres que sonríen mientras las violan, se burlan y las golpean cuando se tocan los genitales y las hieren con cuchillos. Aquella mujer asustada cierra los ojos, aunque sus custodios la obligan a mirar. Eso es lo que pasaría con ella. Cuando escape de ese cautiverio, le contará a las autoridades mexicanas de la Unidad Especializada de Tráfico de Personas, que son ciertos los rumores sobre lo que pasa en Tamaulipas. Un estado que se ha ganado el apodo de Mataulipas, porque ya para entonces 7.200 de los suyos han sido asesinados según datos oficiales. En un futuro narrará lo que muchos aún piensan que es un mito, que a las víctimas les colocan chips para impedir que huyan, que los narcos se deshacen de los cuerpos con técnicas de horror como el sumergimiento de partes humanas en ácido, y que casi nadie de las víctimas se salva. Casi nadie, excepto ella, Daniela. Si existieran categorías, los largos secuestros por esclavitud sexual en redes del crimen organizado podrían dividirse en 3 tipos. Los típicos de mujeres que un día son raptadas sin petición de rescate y permanecen desaparecidas mientras el paso del tiempo dificulta su regreso. Como la mexicana Stephanie Sánchez, cuya única certeza es que hace más de 15 años fue sustraída para convertirla en la novia de un jefe del cártel de los Zetas. En noviembre del 2004, salió para un entrenamiento de básquetbol, pero no regresó. Un segundo tipo son los casos que solo se resuelven en ficción, como el del personaje de la telenovela argentina Vidas Robadas, donde su protagonista, después de pasar un año en una red de trata de personas, logra recobrar su libertad y encontrar el amor verdadero. Aunque la persona real en la que se basó su historia, la tucumana Marita Verón, sigue siendo buscada en fosas clandestinas de bandas de explotación sexual por su madre. Una tercera categoría sería la de sobrevivientes, considerados casos rarísimos, como la colombiana Marcela Loaiza, quien después de 18 meses de rapto por la yakuza japonesa, pudo escapar para convertirse en una celebridad y escritora de libros sobre su experiencia como víctima. Pero el caso de Daniela no cuadra aún en ninguna categoría. Habría que crear para ella un cuarto tipo, el de los casos imposibles. Tras volver de unos 90 meses secuestrada por 2 cárteles en la región más violenta de México. A Daniela la engañaron los narcos mexicanos porque sabían su punto débil, la pobreza. Como costurera de una maquila en Nicaragua, ganaba apenas lo mínimo para proveer a sus hijos y a su madre. Las deudas la consumían y un préstamo era una oportunidad que no podía rechazar. Así que cuando le ofrecieron dinero, aceptó que una desconocida la llevara a una supuesta reunión informativa, en la frontera de su país y Honduras, donde determinarían si era elegible para la ayuda financiera. Era abril de 2008. Ella llegó a los 20 y tantos años con una figura esbelta. Pero hoy esa imagen resiente las secuelas del secuestro. Ha ganado peso, tiene cicatrices que le salpican la cara, un ojo desviado y medio rostro paralizado por las golpizas que recibió, y que fueron paliadas por una cirugía plástica de 6 horas. Daniela no sospechó cuando la camioneta que la llevaba a la reunión junto a 2 mujeres más, supuestamente se abrió en un tramo desolado en la carretera. De la maleza salieron varios hombres armados que las obligaron a subir a otros vehículos, mientras los organizadores del préstamo salían ilesos del asalto. Daniela se sumó a un grupo de 15 mujeres que ya iban retenidas. A todas les quitaron sus identificaciones y les exigieron las direcciones de sus familiares. Si mentían o si trataban de escapar, torturarían a sus hijos o padres hasta matarlos. Les dieron pantalones limpios, playeras tipo polo, gorras blancas y la instrucción de decir en cada estación migratoria, que viajaban a Chiapas como parte de una excursión turística. La primera parada fue el Table Dance El Babilonia. Un local sucio y maloliente hecho para migrantes que buscaban pasar un buen rato. Ahí tuvo su primer contacto con la prostitución forzada. Durante 15 días fue obligada a dar servicios sexuales, y si el cliente se quejaba de su inexperiencia, era golpeada. Esa fue solo su iniciación.
A las 2 semanas de pisar Chiapas, el grupo armado subió en una camioneta a todas las mujeres y emprendió camino al norte del país. De vez en cuando daban a sus secuestradas a otros hombres en distintos pueblos, las repartían como paquetes. A una la entregaron en Chiapas, a otra en Tabasco, a algunas más en Veracruz. Daniela fue la última en bajar de la camioneta. Y entonces supo la plaza en la que debería trabajar. Tamaulipas. Ella se acuerda de Toñito y le viene un llanto incontrolable. Pierde el habla, se le agita el pecho y se jala los dedos. Compartiendo cautiverio, eran una especie de hermana mayor y menor. El niño tenía 12 años cuando se conocieron. Al llegar a Nuevo Laredo en Tamaulipas, ambos fueron obligados a trabajar en el Danash, un table dance que controlaban los Zetas en la zona centro de la ciudad fronteriza. Ella era una bailarina que debía sonreír siempre, coquetear y esconder la profunda tristeza, para poder llegar a la meta de 10 servicios sexuales y evitar así una golpiza. Él era mozo, mensajero y DJ que debía lucir siempre contento, dispuesto y vigoroso, incluso cuando era rentado a hombres que viajaban desde Estados Unidos para tener encuentros con pequeños de México. Ambos vivieron lo mismo, los hospedaban en casas de seguridad de donde solo se movilizaban para ir al table, o a casas u hoteles con los clientes. Los obligaban a emborracharse con los comensales, a esnifar cocaína y a ofrecerse como pedazos de carne resistentes a las peores humillaciones. Los clientes regulares pagaban por sexo con ellos en los privados del Danash, mientras que los clientes VIP, casi siempre rubios, maduros, respetables hombres de familia en Estados Unidos, compraban días de descontrol que incluían placer violento y la diversión de torturarlos. Hombres que se excitaban más con el sufrimiento ajeno que con el acto sexual. A Daniela la buscó su familia en los primeros años de su desaparición. Pusieron una denuncia ante las autoridades nicaragüenses. Fueron a la televisión local, pagaron por afiches con el rostro de la costurera. Pero el tiempo y el dinero vencieron la búsqueda. A los 2 o 3 años de esperar infructuosamente su regreso, la dieron por fallecida y se resignaron a una vida sin ella. Lo mismo debió haber pasado con los seres queridos de Toñito. A ella le quemaban las piernas con un fierro caliente, por no saber descolgarse del tubo de la pista de baile. A él por llorar durante las violaciones que sufría, y le quitaban la comida hasta que apenas podía estar consciente. A Daniela la azotaban cuando pedía un día de descanso porque le ardían los genitales. A él le daban bofetadas en la boca que le aflojaban los dientes, si se negaba a emborracharse con los hombres y mujeres que le pedían hacer cosas que disfrutaban. Tras años de dolor, Toñito creció enfermo hasta los 17 años, desarrolló un problema en el intestino, y como ya no podía ser utilizado, lo llevaron a un monte con Daniela. Enfrentados, los Zetas le dieron una pistola y le ordenaron matar a su pequeño compañero, ya inservible por su frágil salud para seguir como juguete de extranjeros. Ella se negó, y entonces la pistola pasó a manos de él. Le ordenaron disparar para salvar su vida. Ninguno pudo balear al otro. Y los Zetas, furiosos, decidieron actuar por ellos mismos. Colgaron a Toñito para empezar a hacerle heridas mientras le decían a Daniela: ¿No te da pesar? ¿Por qué le haces esto si dices que le quieres? Mira lo que nos obligas a hacerle. Tras largos minutos le dieron un balazo directo al cráneo. Después sabría que se trataba de una prueba. Si era capaz de matar a Toñito serviría como sicaria. Si no, pasaría droga y seguiría como esclava sexual. Al no poder matar a su hermanito, los Zetas le asignaron traficar con cocaína hacia Reynosa. Y en esa nueva posición en el grupo, pudo conocer a los jefes de la agrupación desde lejos. Uno de los jefes del narco que se quedó grabado en su mente, fue Salvador Martínez Escobedo, conocido como La Ardilla. El sádico de 31 años que se movía por el Danash como si fuera su casa. La leyenda decía que mataba primero y averiguaba después. Un rumor que Daniela confirmó cuando vio personalmente cómo ordenaba la matanza de 72 migrantes centroamericanos, en San Fernando de Tamaulipas en 2010, por la cual duerme en una zona de alta seguridad del estado de Oaxaca. Fue tanta la cercanía que llegó a tener Daniela con los mandos del cártel, que fue testigo de un hecho clave en la violencia en México. En algún momento del año de la matanza de San Fernando, los Zetas iniciaron su ruptura con el cártel del Golfo como su guardia armada.
Envalentonados por el dominio que tenían en el estado, los Zetas se separaron de los jefes a los que protegían y se autoproclamaron un cártel autónomo. Daniela quedó en medio de esa guerra separatista junto a cientos de mujeres, víctimas de trata que eran reclamadas por un bando y el otro. Se salvó gracias a que uno de sus captores originales decidió quedarse del lado de los golfos, y exigió que fuera su amante tras abrirle una herida para colocar un chip rastreador. Eso no cambiaría nada en su vida. Siguió siendo explotada en centros clandestinos de recreación nocturna, con clientes extranjeros que solían pagar 500 pesos por sus servicios. Después de años sometida, alguien en Tamaulipas supo de su secuestro, se jugó la vida y la ayudó a escapar en la cajuela de su auto. Esa persona aún vive en las zonas que controla el cártel del Golfo, por lo que nunca se revelaron detalles que pudieran perjudicarle. Por otro lado, apenas llegó a la Ciudad de México, Daniela contó su historia en la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, y la mandaron de vuelta a Nicaragua. Pero la ONG de la Comisión Unidos contra la Trata se enteró de su caso y le dio seguimiento. Una integrante de esa asociación viajó hasta Centroamérica, y ayudó a Daniela a ponerse en contacto con la fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Al final pudo encontrarse de nuevo con su familia, a pesar de todas las inclemencias y el suplicio sufrido. El caso de Daniela, la sobreviviente de un secuestro de 7 años y medio con fines de explotación sexual, a manos de los Zetas y el cártel del Golfo, acumuló 18 meses paralizado. La razón era que las autoridades mexicanas tenían miedo de investigar. Aún así, Vice News publicó su historia como joven costurera raptada en su país por hombres armados del cártel de los Zetas. Consiguió dar voz a una de las innumerables mujeres afectadas por los tentáculos del narcotráfico. Pero siendo realistas, la situación nunca consiguió mejorar. Más de 20 organizaciones delictivas se dedican a la trata de personas actualmente. Y en México, quienes cometen ese delito gozan de un promedio de 98% de impunidad, de acuerdo con el estudio Estadísticas sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas. A día de hoy esa cifra se ha reducido a un 93%. Con lo que es probable que si algún conocido tuyo llega a ser víctima de una organización delictiva, no pueda ser resuelto por las autoridades quedando en la impunidad. Los Zetas fueron fragmentados en 2 facciones principales. Algo común en cárteles. Estos nunca llegan a desaparecer por completo. Podría pasar un siglo y seguir existiendo,